Esta noche tenemos un tema muy importante, pero sobre todo es trascendente y lo he titulado Ven a la libertad. Diga conmigo, ven a la libertad. Ahora dígale a 2 o 3 personas, ven a la libertad. Una vez más, ven a la libertad. Hoy vivimos en una sociedad esclavizada y esta es una realidad hoy día. No estoy refiriéndome a una forma de esclavitud física, sino más bien intelectual, emocional y espiritual. Vivimos en una sociedad que está esclavizada en su forma de conducta y pensamiento. Y muchas veces esta forma de conducta y pensamiento nos colocan lejos de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Por mucho tiempo, el hombre se ha empeñado en buscar la felicidad y alcanzar este estado óptimo de libertad que le permita no solo disfrutar de todo aquello que posee, sino mayormente descubrir y disfrutar del propósito eterno de Dios para un periodo finito de nuestra travesía por este mundo. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestra existencia en este mundo es temporal? Estamos presentes de esto. Déjeme decirle una buena nueva. Dios desde la eternidad planeó algo glorioso que sucedería a través de usted en un periodo finito. En otras palabras, Dios quiso meter la eternidad dentro de la temporalidad de la vida de cada uno de nosotros. Propósitos hermosos, propósitos gloriosos. Pero hoy día hay muy pocas personas que están viviendo realmente con plena felicidad y satisfacción en aquello que realizan día con día. Hoy son tantas las formas de pensamiento que buscan llevar al hombre a un mayor nivel de plenitud, que abundar en ellas sería poco trascendente. Si el hombre no logra experimentar primero la verdadera libertad, de nada nos sirven las filosofías ni las formas de pensamiento que intentan llevar al hombre a más. Esta libertad de la cual te quiero hablar hoy es la libertad que la Escritura enfatiza, que solo el Hijo de Dios puede proveer. La libertad que solamente Jesucristo puede traer a tu vida. La libertad que solo Jesucristo te puede dar en el área espiritual, en el área emocional, en el área física, en cualquier área en la cual tú te encuentres en este momento batallando, solo podrás tener libertad si esta te la provee el Hijo de Dios. Esa libertad de la cual te estoy hablando es la libertad que la Escritura nos dice, que es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La Biblia lo dice de esta forma: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y si el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, si el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, debemos de saber que su Espíritu nos provee de esa libertad. Nos provee de esa libertad para descubrir y poder disfrutar de su propósito en nuestras vidas. Pero ¿sabes una cosa? A lo largo de los años me he dado cuenta que cada vez son menos las personas que tienen la dicha de poder vivir en plenitud y satisfacción. Muchas, aún dentro del Evangelio, aún dentro del cristianismo, aún aquellas que profesan a Jesús como su Señor, tienen vidas marcadas de tal forma que parece que éstas les empujan o les condenan a vivir de una forma completamente ajena al propósito de Dios para sus vidas. Hoy son muchas las personas que están viviendo a medias. Diga conmigo, a medias. Y sabe una cosa, vivir a medias es morir despacio. Dios desea que cada uno de nosotros viva en plenitud. Por eso la Escritura enfatiza que Él dijo que Él había venido para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Dios quiere que cada uno de nosotros experimente esa plenitud, experimente esa libertad, experimente ese gozo, experimente esa felicidad. Pero ¿cuántas veces no estamos viviendo dentro de ese parámetro de deleite, de satisfacción, de felicidad? Estamos viviendo muy por debajo de lo que Dios desea para cada uno de nosotros. ¿Y sabe por qué es esto? Yo considero que esto se debe principalmente a la forma en la cual nosotros enfrentamos las situaciones. Porque muchas veces, lejos de enfrentar y
buscar una solución para determinada situación, nos estancamos en ella. Y hoy es tiempo de que sepamos que el propósito de Dios, su voluntad para cada uno de nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Todos vamos a enfrentar adversidad, todos vamos a enfrentar dificultad en una mayor o menor medida, pero todos habremos de enfrentar situaciones difíciles. Lo más importante es que no permitamos que esas circunstancias nos impidan el poder seguir avanzando y desarrollarnos. Es tiempo de que no permitamos más de que estas circunstancias nos opriman y busquen acabar con nosotros. Muchos están viviendo hoy una vida carente del gozo, carente de la alegría, carente de la satisfacción que provoca el Evangelio en aquellos que le han conocido, porque simplemente no han sabido responder ante la adversidad. Esta noche quiero que meditemos en un pasaje de la Escritura que nos muestra esta valiosa verdad. Así que por favor vaya conmigo a Juan capítulo 11. Hoy va a estar nuestra meditación en esta porción de la Escritura. Vamos a estar trabajando sobre el capítulo 11 de Juan. Y cuando usted lo tenga, glorifique al Señor. Antes de que leamos juntos esta porción de la Escritura, quiero que meditemos en lo que tenemos en pantalla. Y vamos a leerlo juntos, por favor. Dice así en la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ninguna cosa, por pequeña o insignificante que sea, y que le hayamos confiado a Dios, terminará lejos de su voluntad. Si tú has depositado tu vida, si tú has depositado tus sueños, si tú has depositado tu esperanza, si tú has depositado tu futuro en las manos de Dios, créeme una cosa, que ese destino jamás terminará lejos de su voluntad. No importa cuánta adversidad enfrentemos, no importa cuánta dificultad estemos nosotros día con día enfrentando, vamos a tener de parte de Dios la victoria. Amén. Entonces vamos ahí a Juan capítulo 11 y la Escritura nos va a hablar acerca de la historia de los amigos de Jesús. 3 amigos que Jesús tenía. ¿Recuerda usted sus nombres? Marta, María y Lázaro. Ok. Dice la palabra de Dios en el verso 1. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Déjeme hacer énfasis en lo que la Escritura nos está diciendo. Antes de mencionar el nombre de Lázaro, nos habla de su condición. Muchas veces nosotros estamos obteniendo nuestra identidad en base a nuestras circunstancias. Y eso es algo que no debería ser. Diga conmigo, no debería ser. La Escritura, antes de mencionar a Lázaro, está mencionando su condición, está mencionando su estado. Muchos de nosotros estamos donde estamos debido a nuestras circunstancias. Y nosotros hemos aprendido a través de las Escrituras que no son las circunstancias las que deben de determinar nuestro destino, sino que nosotros voluntariamente debemos de trazar nuestro destino de forma intencional y debemos de trabajar para que ese destino sea alcanzado. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que había un hombre enfermo y el nombre de este hombre era Lázaro. Imagínese por un momento la condición de Lázaro. Una persona que está enferma, ¿cómo se siente? Mal, débil, ¿qué más? Decaído su ánimo, triste, cansado. Podemos darnos cuenta de muchas características que tiene una persona que está enferma. La Escritura no nos habla acerca de qué enfermedad tenía Lázaro, pero nos dice su estado y nos dice que él estaba enfermo. Y la palabra de Dios nos dice en el verso 2, María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Digan conmigo, tu amigo querido. Tu amigo querido. Si usted fuera Lázaro y Jesús fuera su amigo querido,
¿qué esperaría usted que Jesús hiciera? Cuando nosotros estamos atravesando por un momento de aflicción, por un momento de dificultad, ¿a quién recurrimos? A los amigos más cercanos que tenemos, ¿no? Y la Biblia nos está diciendo que Jesús para Lázaro era su amigo, que le demostraba que lo quería. No era su amigo en la secreta. La gente podía darse cuenta que Jesús tenía un afecto especial por Lázaro. Por eso ellas pueden decir abiertamente, tu amigo querido está enfermo. ¿Por qué? Porque era evidente para todos que Jesús quería a Lázaro, quería a Marta y quería a María. Entonces ellas le mandan decir a Jesús que su amigo querido está enfermo. Todos nosotros esperaríamos que Jesús de inmediato dejara lo que está haciendo y fuera a socorrer a Lázaro. Muchos de nosotros estamos atravesando por dificultades y nos gustaría que Dios interviniera de forma inmediata. Pero algo que debemos de saber es que aún en medio de la aparente ausencia de Dios, hay un propósito detrás. Jesús podría ir a sanar a Lázaro, pero Jesús decidió ir a resucitar a Lázaro. Jesús quería llevar a Lázaro a un nivel mucho más alto. Muchas veces nosotros estamos atravesando por dificultades, por pruebas. Y nos preguntamos, nos cuestionamos, Dios, ¿dónde estás? He estado orando, he estado ayunando, te he hecho saber mi condición. Jesús no ignoraba la condición de Lázaro. Jesús la conocía. ¿Por qué? Porque Marta y María se lo habían hecho saber. Y tú se lo has hecho saber a Dios tu condición. Y has hablado delante de su presencia y le has dicho, Señor, cambia esa situación o haz algo en relación a este aspecto de mi vida. Y hay ocasiones en las cuales nos damos cuenta que el cielo no está interviniendo en nuestro asunto. Porque no es que no le interese, es que quiere llevarte a algo más grande. Es que quiere darte algo mejor. La Biblia nos dice que cuando Jesús oyó esto dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo sea glorificado. Y el verso 5 nos dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Diga conmigo, a pesar de eso. Una vez más, a pesar de eso. Hay ocasiones en las que vamos a sentir a Dios distante, pero esto no significa que Dios se haya movido del lugar o que Dios se haya apartado de nosotros. Significa que Él está esperando que las cosas que necesitamos que sucedan para que nuestra fe sea fortalecida y para que nuestra visión de su voluntad sea ampliada. Hay ocasiones en las que hay personas que sienten la lejanía de un ser querido o de alguien importante para ellos y lo primero que piensan es, ya no le importo, ya no me quiere, hoy ya no me mensajeó, hoy ya no escribió en mi muro de Facebook, ¿qué pasa? Pero debemos de saber que hay ocasiones en las que es necesaria una sana distancia que permita que las cosas más grandes del cielo puedan venir para tu vida. Jesús no se está desentendiendo de Lázaro. Jesús lo ama, pero a pesar de que lo ama, no va a intervenir en la circunstancia que está atravesando Lázaro, porque Jesús quiere que Lázaro atraviese por esa circunstancia. Jesús quiere, déjame decírtelo así, Jesús quiere que Lázaro se muera. Jesús ya sabe que Lázaro va a morir, pero Él ya tiene un plan. Y Él dice, esa enfermedad no va a terminar en muerte. En otras palabras, la historia de Lázaro no va a terminar como las circunstancias lo dictan, va a terminar como yo digo que termina. Y es
el propósito del cielo siempre para nosotros. Nosotros vemos nuestras circunstancias, vemos el caos en torno a nuestra vida, vemos los sueños que se desmoronan, las ilusiones que se pierden. Y a veces decimos, Dios, ¿dónde estás? Y Dios no va a intervenir en esa circunstancia en la cual tú estás suplicando su intervención, porque Él quiere que a través de esa experiencia tu fe se haga más sólida, tu fe se haga más fuerte y tú puedas moverte en un nivel más alto de bendición. Dile al que tienes a tu lado, Dios quiere llevarte a más. Algo que debemos de tener presente es que jamás el cielo deja de ser intencional. Jamás. Jesús no tenía algo importante que hacer. Simplemente dijo, no quiero ir. ¿Le ha sucedido alguna ocasión que de repente necesita usted a alguien y ese alguien no está? ¿Qué se siente? Un sentimiento de impotencia, de frustración, a veces de enojo. Pero en el caso de Dios, su aparente distancia de tu circunstancia tiene un propósito más grande que tu vida misma. Porque Jesús tiene poder para recuperar la vida de Lázaro, aun cuando ésta esté ya en días en el sepulcro. Muchos de nosotros cuando atravesamos por situaciones decimos, ¿es que acaso no te interesa, oh Dios, en esta circunstancia se me está yendo la vida? Y parece que el cielo está guardando silencio. Pero lo único que el cielo está esperando es que entiendas que necesitas atravesar por esa circunstancia para que tus ojos sean abiertos y entonces tu visión sea ampliada. Porque muchas veces nos estamos enfocando en aquello que solo es temporal. Y Dios quiere que nuestra visión esté anclada a lo eterno. Amén. Entonces, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Verso 5, lo vuelvo a leer. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Entonces Jesús le respondió, ¿acaso el día no tiene 12 horas? El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Una vez más, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Jesús sabe que las circunstancias que Lázaro había estado enfrentando finalmente lo vencieron. Esas circunstancias aparentemente acabaron con él, aparentemente lo destruyeron, aparentemente terminaron con sus sueños, sus anhelos y deseos. Pero Jesús ya había declarado que esa historia no terminaría como las circunstancias lo dictaran, sino que terminarían como Él lo quisiera. Tu vida no va a terminar como las circunstancias lo dicten. Tu vida será como Dios ha dicho que será. Tu vida será como Dios ha dicho que será. En el verso 12 la escritura dice que ellos respondieron, Señor, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, yo me alegro de no haber estado allí, porque quiero que ustedes vean y entiendan que las circunstancias no gobiernan sobre el reino de Dios. Es el reino de Dios y su palabra el que gobierna sobre las circunstancias.
Es el cielo el que tiene la última palabra en ese diagnóstico médico, en esa relación familiar, en esa situación financiera, en esa situación emocional que estás atravesando. Es el cielo el que tiene la última palabra. Y la palabra del Señor nos dice que entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Él no sabía lo que decía, ni siquiera entendía, pero dijo: voy a solidarizarme con Jesús. Verso 17. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Digan conmigo: cuando Jesús llegó, Lázaro ya había muerto. Es más, ya estaba en el sepulcro. Nosotros, cuando estábamos lejos de Cristo, dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros por naturaleza éramos objeto de la ira de Dios, alejados y privados de su gloria a causa de que habíamos pecado, como todos los hombres sobre la faz de la tierra. Estábamos condenados a morir. Y la Escritura nos enseña en este pasaje que Jesús, cuando llegó a ver a Lázaro, se encontró que él ya había muerto, ya hacía 4 días. Es más, Lázaro ya estaba en el sepulcro. Digan conmigo: Lázaro ya estaba en el sepulcro. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ya historias, anhelos, sueños y deseos en el sepulcro en el que las circunstancias lo colocaron? ¿Qué llevó a Lázaro al sepulcro? Una enfermedad. ¿Qué circunstancia hizo que tu sueño, tu anhelo, tu llamado en Cristo, el propósito para el cual naciste, hoy esté sepultado y lleve ya bastante tiempo allí, al punto que consideras que no valdría la pena intentar sacarlo de ahí? ¿Qué circunstancia puso tu vida en una situación como la de Lázaro? Tu ministerio, tu llamado, tu relación familiar. ¿Qué fue lo que comenzó a traer decadencia a tu vida y finalmente la colocó en un sepulcro? La Biblia dice que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. He hablado de esta situación en otras conferencias, así que no voy a abundar en ella. Continuamos leyendo. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántos de ustedes tienen un reproche santo para el cielo? Señor, si tú me hubieras respondido hace una semana, hace 2 días, ayer en la noche que te lo pedí, no estaría atravesando por esto que hoy me duele. ¿Alguno de ustedes tendrá algún reproche santo? Esa mujer tenía un reproche santo y decía: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Algunos de nosotros diríamos: Jesús, si tú me hubieras respondido, mi situación emocional sería otra, mi situación financiera sería otra. Si tú me hubieras respondido cuando te pedí por ese negocio y te supliqué y hasta hice pactos contigo a través de la televisión, y ya sabe usted todo eso, y nada sucedió. Señor, ¿qué pasó? ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños enterrados? Tenemos anhelos a los cuales hemos renunciado en el corazón. Porque aunque Lázaro ocuparía siempre la mente de sus hermanas y tendría un bello recuerdo en su mente, ellas al sepultarlo tuvieron que separarse de él en el corazón. Lo dejaron en la tumba.
Ellas no quisieron llevar su cama allí. No quisieron cambiarse de casa y vivir en la tumba. Ellas sabían que la circunstancia los había separado y tenían que aceptarlo en su corazón. Algunos de ustedes ya se han separado de esos anhelos, de esos sueños, de esos planes que Dios tenía para sus vidas. Y dicen, es que las circunstancias. Pero déjame decirte algo. No hay circunstancia que pueda oponerse al propósito de Dios y a su voluntad perfecta para tu vida. Posiblemente en la circunstancia que hoy estás enfrentando y que tanto te duele, tiene como finalidad llevarte a algo mejor de aquello que tú concebías solo bueno para tu vida. La Escritura nos dice que ella le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. O sea, te portaste conmigo bien mala onda, pero yo sé que Dios te sigue escuchando. Y la Biblia dice que Jesús le respondió y le dijo, tu hermano resucitará. Y fíjense el nivel de esperanza que tiene esta mujer. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Esta mujer ya no tiene esperanza. Y algunos de ustedes ya no tienen esperanza sobre algunas situaciones en su vida, sobre algunas situaciones en lo personal, en sus emociones, etcétera. Ya no hay esperanza. Porque las circunstancias se encargaron de enfermar ese propósito y comenzar a degradarlo para finalmente destruirlo. Nosotros sin Cristo, diga conmigo, nosotros sin Cristo, estamos bajo la ley de la muerte. Y la ley de la muerte produce degeneración, degradación. ¿Entendemos esto? Cuando una persona muere, su cuerpo comienza a degradarse. ¿Qué sucedió con Lázaro? Enfermó. Y esa enfermedad comenzó a combatir todo su cuerpo, se debilitó y finalmente murió. Y una vez que él murió, todo su cuerpo comenzó a degradarse. Sin Cristo, nosotros estamos sentenciados a muerte. Sin Cristo, no tenemos un destino al cual aspirar. Pero con Cristo en nuestra vida, no hay circunstancia que pueda contra el destino que ya el cielo decretó sobre nuestra vida. Cristo no estaba presente y Lázaro murió. Pero cuando Cristo llega y se hace presente, las cosas siempre cambian. Entonces dice la palabra del Señor que Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Imagínense por un momento un cuadro donde Jesús lo está viendo a usted cara a cara y le dice, tu circunstancia yo puedo sacarla de la tumba y darle vida nuevamente. ¿Crees esto? ¿Crees realmente esto que te estoy diciendo? Porque muchos de nosotros decimos, amén Señor, pero pensamos, no va a pasar. Amén, hazlo, no va a suceder. Si está dentro de la voluntad de Dios, va a suceder. Si no está dentro de la voluntad de Dios, no importa cuánta danza y cuánto golpe te des en la espalda, no pasará. El cielo no va a responder. Pero si está dentro de la voluntad de Dios, tú solo tienes que esperar. Entonces, Jesús les está diciendo, ¿crees esto? ¿Crees que yo puedo hacer que tu esperanza sepultada y tus sueños, que aparentemente ya tienen demasiado tiempo bajo un estado de degradación, puedan volver a la vida y puedan tener capacidad de seguir adelante? ¿Crees esto? ¿Crees que puedo hacerlo contigo? Y Marta le respondió, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa. Llamando a su hermana María, le dijo en privado, el Señor está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente, fue a su encuentro. Jesús
aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. La gente sin esperanza suele regresar a los lugares que le recuerdan su fracaso. La gente sin esperanza suele regresar a los lugares que le recuerdan su fracaso. ¿Alguna vez alguno de ustedes tuvo un desaire emocional? En otras palabras, ¿alguna vez a usted lo tronaron o siempre tronó? Ok, si lo tronaron, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Regresas a las cosas que te hablan de tu fracaso con tristeza. Vuelves a abrir ese álbum fotográfico y... ¿Pero por qué, Dios? Estás regresando a algo con una mentalidad equivocada. Porque, cierto o no, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Tu vida está en sus manos, sí o no? ¿Crees eso, sí o no? Entonces, ¿por qué sacas la caja de galletas de animalitos y quieres deprimirte? Es que tú no sabes. Sí, yo no sé, pero Dios sí. En nada te aventajaría que yo supiera tu historia. Pero el que Dios la conozca hace una gran diferencia. El que Dios sepa por qué estás atravesando hace una gran diferencia. La gente decía, esta mujer le duele tanto haber perdido a su hermano, que lo que quiere hacer es correr al sepulcro y llorar. Porque así actúa la gente sin esperanza. Pero esta mujer no corrió al sepulcro, fue a buscar a Jesús. Cuando tú estás atravesando por ese valle de sombra y muerte, por esas circunstancias que están minando tu esperanza, di conmigo, es tiempo de buscar a Jesús. Es tiempo de buscar a Cristo, es tiempo de buscar al Señor. Porque si el Señor no está presente en tu circunstancia, la ley de la muerte tiene autoridad, la ley de la muerte tiene potestad, la ley de la degradación y de la ley de la degradación está efectuando su dominio y su control sobre tu circunstancia. Pero si tú incluyes a Cristo en tu circunstancia, entonces comienza a actuar la ley de la vida que trae consigo regeneración. Una persona viva se corta ahí, comienza a regenerarse su piel. ¿Entendemos esto? Porque está vivo. No estás degradándote, estás regenerándote. Sin Cristo, la ley de la muerte nos ejecuta, nos aplasta. Pero con Cristo, no importa que tu circunstancia te haya privado de algo, Dios te dará algo mejor. Dile al que tienes a tu lado, Dios te va a dar algo mejor. Dios te va a dar algo mejor. No te estoy diciendo que no lo llores, no te estoy diciendo que no lo sientas, no te estoy diciendo que no te vuelvas insensible, vamos. Lo que estoy diciéndote es que nuestra actitud al momento de enfrentar la adversidad va a determinar cómo salimos de ella. Y dice la palabra de Dios en el verso 31, vuelvo a leerlo. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, ¿a dónde llegó? Y lo vio, se arrodilló a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella también tiene un reproche santo. Pero no se lo dijo a cualquiera. Se lo dijo al único que podía cambiar su circunstancia. ¿Sabe cuándo mi vida fue alcanzada por Cristo? Cuando comencé a tener reproches y discusiones santas con Dios por mi condición. Era un joven de 17 años y había comenzado a trabajar con una empresa de nivel mundial, Sam's Club.
y comencé a trabajar con ellos vendiéndoles discos para sus pizzas en todas sus cafeterías a nivel nacional. Entonces comencé a ganar bastante dinero y me estaba yendo muy bien. De la noche a la mañana lo perdí todo y me quedé con una enorme deuda de varios cientos de miles de pesos, y yo siendo un chamaquito de 17, 18 años, imagínense. Estaba mi vida alejada de Cristo, y entonces comencé a recordar que me habían enseñado desde niño que si quería hablar con Dios tenía que orar. Dije, entonces en mi oración le haré saber mi insatisfacción. Y me encerraba en mi habitación solo para decirle a Dios qué tan injusto era conmigo. Tú que puedes tener el dominio de todo, ¿no se te ocurrió otra fecha en la cual suspenderme el contrato? ¿Por qué ahora que tengo más deudas? ¿Por qué ahora que he importado un equipo? ¿Por qué ahora que he hecho gastos? ¿Por qué ahora que tengo dinero parado y comprometido? ¿Por qué ahora? Y estaba molesto con Dios. Y le decía, y si tú crees que así me vas a acercar a ti, olvídalo, menos. Y una tarde, discutiendo con él, sentí al Espíritu Santo. Quebrantó mi corazón. En ese mismo momento le entregué mi vida. Lo que está haciendo Jesús tiene intención. Quería que estas mujeres se enojaran, se ofendieran, para que llegaran a hablar sus frustraciones a sus pies. Un verdadero amigo no lo es solamente cuando las cosas marchan bien, lo es cuando las cosas marchan mal. Y ellas habían estado con Jesús solo en las cosas buenas. Entonces Jesús dice, te voy a enseñar a que nuestro nivel de amistad no se enfoca solo en las cosas buenas. Así que me voy a alejar de ti un poco para que lo sientas y te duela, porque tengo un plan para ti. Y es demostrarte que si en alguien puedes confiar, que si alguien siempre va a estar contigo, soy yo. Y entonces estas mujeres no saben, pero están dentro del plan de Jesús. Y ellas están diciéndole al Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano estaría también con nosotros. Y Jesús está escuchando. Ándale, ya se te pasó la mano, María. Síguele. Por eso después más adelante dice la Escritura que Jesús lloró, porque se les pasó la mano. Y algunos de nosotros a veces somos ingratos cuando exigimos lo que consideramos nuestro derecho. Porque ellas decían, si tú eres nuestro amigo, pues tú tienes responsabilidades con nosotros. ¿Cómo es eso? Que te hago saber mi condición y tú ni siquiera vienes a verme. Yo me imagino el muro de Facebook de Marta y María ahí escribiendo, ¿no? Qué feo es cuando te ignoran. O la fotito de un muñequito ahí con lágrimas diciendo, otro más que me rompe el corazón. Imagínese usted. Y Jesús ve sus muros y dice, ¿qué onda con ellas? ¿Qué les pasa? O sea, hello, me ausenté 4 días, no toda una vida. Y si me ausenté, si aparentemente no intervení en tu vida, en tu decisión, es porque quería llevarte a algo más grande. Cuando Dios no interviene en una circunstancia que atraviesas, es porque Él quiere llevarte a algo mejor. En realidad te está respondiendo, en realidad está interviniendo, pero no lo estamos viendo como nosotros quisiéramos. Y esa es la diferencia. Entonces dice la palabra de Dios, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, sabes que siempre hay gente que nada más le gusta hacer bulla. Entonces estos veían a María llorar y ellos también se conmovían. Ahí se daba una psicosis colectiva y todos lloraban. Entonces Jesús la ve llorar a ella, los ve llorar a ellos y dice, ¿qué pasa? Recuerden que Él es hombre y también empieza a sentir sus emociones que se sacuden. Y entonces dice la Biblia que Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Jesús está en un shock emocional a causa de cómo ellos están reaccionando. Y lo primero que les pregunta es, ¿dónde lo han puesto? Hoy Jesús te dice,
¿Dónde has puesto tu sueño que has sepultado? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde dejaste ese proyecto que tenías para llevar tu vida a más? ¿Dónde dejaste esa ilusión? ¿Dónde dejaste esto que nació en mi corazón y que yo te lo revelé y te lo hablé de forma profética y hoy tú parece que lo has olvidado? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde dejaste ese ministerio del cual una noche te hablé y te susurré a tu oído y a tu corazón que quería algo contigo? ¿Dónde lo pusiste? No podemos decir, Señor, las circunstancias. La Biblia dice que Jesús les preguntó, ¿dónde lo han puesto? Entonces le respondieron, ven a verlo, Señor. Y la Escritura nos dice que Jesús lloró. Y ellos comenzaron a decir, miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Hay quienes no entienden el por qué hacemos las cosas. Va a haber ocasiones en las que yo deseo que mi gente desarrolle un mayor nivel de fe, un mayor nivel de identidad. ¿Y sabes qué suelo hacer? Desaparezco de su vida. Y me alejo de mis líderes, me alejo de mi gente. Y sé que están atravesando por problemas y estoy orando a Dios, pero no estoy aparentemente presente. ¿Para qué? Para que sus corazones se fundamenten en Dios y no en mí. A ellos les duele. Y algunos de ellos luego se vuelcan con ira sobre mí. Tú no dices que me amas, no dices que eres mi pastor, no dices que esto, que lo otro. A ver, también en esto eres intencional. Dime, de una vez dime. Pero ¿saben una cosa? Cuando tenemos la mentalidad del reino, queremos que la fe de nuestra gente esté fundamentado en algo más sólido y más grande que nosotros mismos. Si yo estuviera para cada uno de ustedes en cada circunstancia o cada situación, los haría inútiles espirituales. Dependerían completamente y absolutamente de mí, pero yo soy el hombre más falible sobre la faz de la tierra. Así que mi propósito es que cada uno de ustedes dependa y confíe plenamente en Jesucristo. Pues esto es importante, a veces cuesta entenderlo, pero hay un propósito. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué el pastor ya no me ha mandado mensaje últimamente? Si antes su mensaje llegaba así casi profético, estaba atravesando por un problema y llegaba, ten confianza en el Señor, ten ánimo. ¡Ah! Y ahora que tengo tantos problemas, ya no me ha escrito. Estoy orando por ti. Estoy pidiéndole a Dios por ti y le pido al Señor, incrementa su fe, manténlo firme en ti, que no dependa de mí para dar el siguiente paso. ¿Ok? Por eso a veces, hoy les explico, porque para que no publiquen en su muro, mi pastor ya no me cuida. Dice la Escritura que estos comenzaron a decir, miren cuánto lo quería, pero algunos de ellos comentaron, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús podría haber impedido que Lázaro muriera? A ver, levante su mano los que están convencidos que Jesús podría haberlo impedido. Ok. ¿Por qué no lo impidió? Porque no era su plan, porque no era su propósito. Porque hay negocios que tienen que quebrar, porque no están dentro del propósito de Dios, porque no están dentro de su plan, porque hay relaciones que tienen que llegar a un punto final, porque Dios no está detrás de ello. No siempre quisiéramos que fuera así, pero tenemos que entender que si el cielo no nos está respondiendo en relación a algo y ese algo se ha separado de nosotros, es porque el cielo tiene algo mejor. Dice la palabra de Dios, pero algunos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Sí, sí podía, pero no quería. Digan conmigo, sí podía, pero no quería. Dios puede hacer que tu petición se convierta en una realidad en este momento, pero no quiere. ¿Qué vas a hacer con eso?
¿O vas a empezar a acumular reproches santos? ¿Qué vamos a hacer? Seguir confiando, seguir esperando que Él está en control. Y que si no estoy recibiendo lo que es bueno es porque Él tiene algo mejor. Dice la palabra de Dios así: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Digan conmigo, era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¿Dónde estaba Lázaro? En una cueva. Y entre la cueva, que era donde estaba Lázaro, y Jesús, había una piedra. Hay un obstáculo que nos separa de la vida de Cristo, y ese obstáculo se llama pecado. Cuando Jesús vino al mundo, Él se hizo cargo de ese obstáculo y movió la piedra para que nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pudiéramos oír la voz de aquel que había sido enviado por el Padre. No fue enviado antes de tiempo, sino que a su debido tiempo Dios lo envió nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos a todos nosotros que estábamos cautivos por los requisitos de la ley. Dios lo hizo de forma intencional. Lázaro está en una cueva, y en esa cueva, digan conmigo, su cuerpo se está degradando. Porque la ley de la muerte que lo separa de Cristo está efectuando aquello para lo cual tiene autoridad y potestad. ¿Me explico? Entonces Jesús hace que lo que lo separa de Lázaro sea quitado. Y dice la palabra de Dios: quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿A qué olerá tu sueño, tu proyecto, tu anhelo que sepultaste ya hace tiempo ahí? ¿Quieres pasar como voluntario, por favor? Ángel. Ángel es Lázaro. ¿De aquel lado? Y él está en una cueva. ¿Por qué está en una cueva? Porque murió. No lo podían tener en el comedor de la casa. Era necesario separarnos de él. Ese hombre está en una cueva y está bajo la ley de la muerte, que trae consigo degradación. Pero Jesús, que vive en la ley de la vida y produce regeneración, quiere traer a la vida a Lázaro. Pero hay un obstáculo, una piedra que se interpone. Hay un decreto, hay una orden, hay una sentencia que dice que él no puede salir porque está muerto. Entonces Jesús ordena que esa piedra se mueva del lugar. Y su hermana dice: Señor, pero ya ha de oler mal, porque ya lleva 4 días en el sepulcro. Y dice la palabra del Señor que Jesús le contestó: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces esta mujer comienza a llenarse de fe, porque ahí quien determina si se mueve o no la roca es el familiar. Jesús no lo puede hacer porque no es su familiar, es su amigo. Pero a ver, exhúmalo tú, amigo. No, el familiar tiene que decidir. Entonces los judíos estaban esperando a que María dijera: creo la palabra que Jesús está diciendo y yo determino que hagan lo que Él quiere que se haga. Cada uno de nosotros tiene autoridad sobre su vida y ha recibido de Dios dominio propio para determinar qué cosas permitimos en nuestra vida y qué cosas no permitimos en nuestra vida. Entonces la palabra de Dios nos dice que María, implícitamente lo está diciendo, determina creerle a Jesús. Y dice la palabra de Dios que, verso 41, entonces quitaron la piedra.
Ya la piedra que nos separaba de Cristo ha sido quitada. ¿Le da la gloria al Señor por eso? Y entonces la Escritura dice que Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí de chismosa, para que crean que tú me enviaste. Esta gente que no cree, esta gente que nada más está aquí para ver qué pasa, esta gente que está aquí nada más por el morbo, quiero revelarles que tú eres Dios y que tú eres el mismo por los siglos de los siglos y para siempre. Que tu poder no mengua y tu misericordia no se acaba. La Biblia dice que la mano del Señor no se ha cortado para salvar. La mano del Señor no se ha cortado para sacar tus sueños, tus anhelos, tus proyectos, tu vida misma de ese sepulcro en el cual tú la colocaste ya desde hace tiempo. Caminas por la vida sin esperanza, sin alegría, sin satisfacción. Porque hace tiempo decidiste que tu vida se quedara donde las circunstancias la llevaron. Pero Jesús puede intervenir y hacer que las cosas sean diferentes. En Israel había una costumbre. Y la costumbre era que cuando un hombre moría, lo vendaban. Entonces él está muerto, se murió. Y ese hombre necesita, acerca tu pie, aire, sí. Imagínense cómo está el estado de la cueva, completamente húmedo, quizá el lugar está ya viciado, no lo sé, nunca he estado adentro. Pero algo sí es importante saber, que Lázaro está muerto. Y Lázaro está completamente vendado y atado. Y dice la Escritura, voy a enseñarles un principio muy poderoso. Dice la palabra de Dios que después de haber dicho eso, que le daba gracias al Padre porque siempre lo oía, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Imagínense la autoridad de Cristo. Y el Señor diciéndole a Lázaro: sal de tu tumba. De aquello en lo cual las circunstancias te colocaron, hoy mi palabra se pondrá por encima de las circunstancias para ti. Y dice la Escritura, fíjese, el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con más vendas. Entonces este hombre que está muerto escucha la voz de su Señor, porque nadie puede resistir a la voz de aquel que vive por los siglos de los siglos. Entonces escucha la voz de Jesús y le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro comienza a caminar hacia Jesús. Avanza lo mejor que puedas. ¿Cómo está avanzando? Con dificultad. ¿Por qué? Porque este hombre está atado a causa de las circunstancias que lo colocaron en el sepulcro. ¿Entendemos? Ahora, fíjese lo que dice la Escritura. El muerto salió con las vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Entonces les dijo Jesús: quítenle las vendas y dejen que se vaya. Cristo quitó la piedra que nos separaba de Él, y Él se hizo cargo de nuestras transgresiones, llevando sobre de sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Cuando la palabra de Dios nos enseña que Lázaro salió del sepulcro, nos está hablando del nuevo nacimiento. Nos está diciendo que cuando venimos a Cristo y oímos su palabra y somos convencidos por el Espíritu Santo de que hay vida en Jesucristo, nosotros pasamos de muerte a vida.
Pero hay algo muy trascendente que entender en esto. Y es que muchos de nosotros ciertamente hemos nacido de nuevo, pero aún tenemos ataduras. Aún tenemos ataduras. No estoy diciendo que estés endemoniado. Estoy diciendo que tienes ataduras de diversas índoles. Tenía atados sus pies, vendados, y vendadas sus manos. Su estilo de vida, su capacidad, no tenía la libertad a la que Cristo le había llamado. Algunos de nosotros ya estamos en Cristo y con Cristo, pero seguimos estando atados, porque lo que necesitamos es que el reino se establezca en nuestra vida. El reino que produce libertad. Déjeme enseñarle un principio. Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar, él dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Cuando Jesús comenzó a predicar, Jesús dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado. El principio que quiero transmitirles es que Jesús no estableció el reino de los cielos, solo lo acercó a los hombres. Porque el reino de los cielos se establece a través de la iglesia, la cual es la plenitud de Cristo, y Él la llena por completo. Por eso Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendrá. Jesús nos atrajo el reino, pero la iglesia debe de establecerlo. Porque cuando Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo nos fue dado, y el Espíritu Santo nos convirtió en testigos eficaces de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué es el reino sino el testimonio de la obra y perfecta voluntad del Padre en medio de nosotros? Este concepto teológico que acabo de soltar va a romper muchísimos conceptos equivocados. Y nos va a hablar de la responsabilidad del cuerpo de Cristo en relación a aquellos que nacen de nuevo. Él los trajo a la vida, pero la iglesia tiene la responsabilidad de quitarle sus ataduras. La iglesia tiene la responsabilidad de hacer que lo que los oprimía les sea quitado y ellos puedan irse y vivir en un nuevo nivel y experimentar una nueva dicha y experimentar la felicidad y experimentar el gozo que no tenían cuando estaban en la cueva. Todo porque el reino le fue dado a la iglesia y Cristo como cabeza de la iglesia. Entonces, tenemos una gran responsabilidad cuando estamos hablando de hacer que el reino de los cielos se establezca. Y necesitamos que eso suceda para que la gente experimente la genuina libertad a la cual Cristo nos ha llamado. Él quiere que usted y yo vengamos a esa libertad, experimentemos de esa plenitud, disfrutemos de esa dicha, de esa gracia. Pero muchas veces nosotros estamos en ese sepulcro, sin esperanza y sin la capacidad de esperar algo nuevo de parte de Dios. Pero aun cuando tú no lo esperes, porque Lázaro no esperaba a Jesús, si el propósito de Dios está en que algo te ha faltado por hacer, Él vendrá, te sacará de donde estás y te colocará donde debes estar. Si algo, escucha con atención, si algo falta en tu vida para que el propósito de Dios se cumpla y con el Hijo de Dios sea glorificado, Dios te sacará de donde estás para colocarte donde debas estar. Y la iglesia, nosotros tenemos que ser esos facilitadores para aquellos que nacen de nuevo en Cristo Jesús.
Nuestra identidad no está moldeada por las circunstancias. Es la palabra de Cristo la que determina cómo nos movemos y qué hacemos. Amén. Posiblemente las ataduras de Lázaro eran simples vendas. Pero hoy día puedo decir que muchos cristianos están lidiando con ataduras diversas como decepción, amargura, tristeza, desánimo, malos pensamientos. ¿Cuánto tiempo lleva en Cristo y sigue teniendo malos pensamientos? Y usted lucha con ello. Y usted dice, ¿por qué? Si estoy yendo a la iglesia y estoy leyendo la escritura más que nunca, y ahora por fin hice caso al pastor y hasta estoy ayunando mediodía a la semana, me estoy esforzando. ¿Por qué? Porque tienes una atadura que solo será quitada a la luz del poder del reino de los cielos. Hay quienes están luchando con malas palabras. Llevas ya bastante tiempo en el evangelio. Sí dices, soy nueva criatura, pero ¿cómo se te salen esos sapos, renacuajos y toda serie de cosas que ahí nada más andan arrastrándose? Estás luchando con ello. No lo quieres, no lo deseas en tu vida. Pero sin embargo es algo que estás enfrentando. Ya estás en Cristo, pero hay algo que no te deja caminar. Esa es una atadura. Hay quienes están luchando con conductas inadecuadas, con pecado, con orgullo. Todos necesitamos más de Él, para que entonces podamos movernos en la dimensión y estándar que Él desea. La iglesia es pues la encargada de establecer el reino de los cielos. La iglesia es pues la responsable de hacer que la libertad en Cristo sea evidente y vigente en aquellos que Jesús ha llamado. Escuche con atención lo que dije. Es pues la iglesia la responsable de que aquellos a los cuales Cristo Jesús ha llamado vivan en la libertad que Él les ha provisto de forma evidente y vigente. Usted y yo hemos sido llamados para desatar a otros, para liberarlos. ¿Cuántas cadenas, cuántos yugos la gente hoy está experimentando? Y vienen a Cristo y creen genuinamente en Jesús. Tienen un corazón sensible, pero siguen luchando. Eso no significa que no nacieron de nuevo. Eso significa que les hace falta que el gobierno se establezca a plenitud. Una ocasión escuché a un hombre decir que el 90% de santidad no sirve. Y yo creo que el 90% de santidad sí sirve, pero no es suficiente. No sé si me está entendiendo. No puedo desechar todo aquello en lo cual estás siendo fiel cuando solo estás batallando en algún área. No es suficiente porque esa cadena te hace pecar, porque esa cadena te hace volver atrás. Pero tenemos que buscar tener de Cristo la libertad para que entonces no haya nada que nos impida seguir adelante. Toda atadura comienza a impedirte moverte con libertad. Y si hay algo en tu vida que te está impidiendo moverte con libertad, ¿por qué no venimos y arreglamos cuentas con Jesús? Todo es tan sencillo como presentarnos delante de Él y con honestidad hablarle de nuestra condición y pedirle a su Espíritu Santo que Él venga y gobierne esa área de nuestra vida que ahora parece que está fuera de control. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de cada uno de nosotros, porque Él fue tentado igual que nosotros, pero jamás pecó. Así que no te sientas solo, incluso en esas luchas que estás teniendo con tus pensamientos.
Cuando adoras y vienen groserías a tu mente, y estamos aquí en la reunión de adoración y están atravesándose por tu mente majaderías, y dices, ¿por qué? Cuando pensamientos obscenos, sucios, están en tu mente, cuando estás buscando el rostro de Dios y tú dices, ¿por qué? Son ataduras. Ataduras que tenemos que quebrantar a través del poder del Evangelio en nosotros. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y si el Hijo nos hace libres, seremos entonces verdaderamente libres. Porque una filosofía o una forma de pensamiento no puede traer libertad a tu vida. El único que puede liberarte es Jesucristo. Y si tú estás de acuerdo conmigo, si tú quieres esta noche presentar algún área delante de Dios, te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar juntos. El proceso en la vida de Lázaro tenía que continuar. Aparentemente Jesús hizo una pausa, pero solo fue en apariencia. Porque aunque Jesús no estaba cerca físicamente de Lázaro, estaba presente en espíritu. Y sabía todas las cosas que habría de enfrentar Lázaro y cómo habría él de darse por vencido y renunciar. Pero aun cuando Lázaro ya no lo esperaba más, Jesús vino a él para tomarlo de donde se encontraba y llevarlo a donde debía estar. Cada uno de ustedes necesita que el reino de los cielos se establezca en su vida de forma evidente y vigente. Porque entonces, y solo entonces, viviremos en la libertad que Cristo nos prometió. Ven, vamos a orar, inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, queremos presentar nuestras vidas delante de ti. Muchos de nosotros nos encontramos como Lázaro, con una gran piedra separándonos de ti, Señor. Y esperamos tu respuesta por mucho tiempo, y tu respuesta no llegó. Y creemos, Señor, que no llegó porque tú tienes algo mejor para nosotros. Ahora, en el nombre de Jesús, yo oro por todos aquellos que tienen sueños, anhelos, proyectos, por todos aquellos que tienen ilusiones enterradas, aquellos que sienten su vida en una cueva y como la ley de la degradación comienza a hacer pedazos cada área de su vida. Oro por estos, pidiéndote, Dios, que tu voz resuene en su corazón, que así como resonaron los oídos de Lázaro en el mundo espiritual cuando escuchó tu voz decirle, Lázaro, sal fuera, así el espíritu de estos venga a la vida cuando escuche tu voz decir que salgan de esa cueva donde han sido colocados por las circunstancias. Señor, levántate en esta generación y que esta iglesia entienda que su participación en el propósito que tienes para este tiempo va mucho más allá que ver tus milagros, va mucho más allá de simplemente ser un espectador. Tú quieres que participemos de la libertad que habrás de proveerle a aquellos que vendrán a ti por causa de tu voz. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, fortalece la fe de cada uno de los que están aquí presentes. Afírmales en ti y que tu voluntad sea hecha en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.